Pues, tengo el enorme placer de estar hoy aquí en EPM con el equipo de la alta dirección, los vicepresidentes, con Margarita, con Santiago, con Catalina, con María Patricia. Y vamos a hablar de clientecentricidad en nuestro canal. Yo creo que esta es la primera oportunidad que tenemos una empresa de este tamaño y su alta dirección hablando la semana de la experiencia aquí en la organización, y quisiéramos mirar los insights que ellos nos tienen. Entonces, bienvenidos, qué ricos tenerlo aquí a todo el equipo de EPM. Y quiero empezar contigo. Margarita, cuéntanos en ese propósito de convertir el grupo EPM en una organización clientecéntrica, ¿qué están haciendo? ¿Cómo sabemos que vamos en la dirección correcta? Mauricio, muchas gracias, y a todas las personas que nos están viendo. El Grupo EPM viene trabajando fuertemente en hacer justamente del centro de la organización, de nuestra estrategia, el cliente usuario. Y para eso lo que hemos venido trabajando es comprendiendo primero que la experiencia del cliente usuario no está soportado solamente en una dependencia de la organización, Okay. que es una responsabilidad de todos, independientemente del área donde estemos, el rol que ocupemos. Nuestra función es entender finalmente que podemos impactar esa experiencia de los clientes usuarios en todo lo que hacemos, que todo tiene un efecto en ellos, en la entrega de un producto, de un servicio, en la forma como recibimos a nuestros clientes usuarios en las oficinas de atención al cliente, cómo lo atendemos a través de los canales virtuales o digitales. Entonces, ese camino, digamos, de comprender que más allá de ofrecer muy buenos productos con calidad, con continuidad en el caso de la prestación de servicios públicos, está también la experiencia que ese cliente usuario vive, y que esa vivencia se traduzca en una experiencia positiva que quede finalmente muy, digamos, muy marcada en el corazón, y que nos asocie precisamente como una organización que está en función de esa experiencia positiva que le transmitimos a los clientes y usuarios en todos los contactos que tenemos, independientemente de si estás en una labor que está directamente de cara al cliente usuario, o si estás justamente en un área que de pronto no tiene ese contacto directo, pero que con su quehacer obviamente también tiene una incidencia. Y por eso es tener en cuenta que en el fondo todos los colaboradores del Grupo EPM estamos trabajando justamente por una muy buena experiencia de nuestros clientes y usuarios. Fabuloso, Margarita. Catalina, seguimos contigo. Hay un tema que nos apasiona sobre cuál es ese clic, ese momento en que nuestra mentalidad cambia para convertirnos en una cultura clientecéntrica. ¿Cómo lo sabrías? ¿Cuál es el momento para conectar de forma empática con nuestro cliente usuario? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo es ese clic? Bueno, primero un saludo a todos. Yo creo que el clic, hay dos momentos importantes. El primero es este que estamos viviendo hoy. Tener la empresa estos días de experiencia es un tema donde vemos que el switch está cambiando. Y el otro punto relevante que yo veo es cuando empezamos a cambiar el modelo de actuación de nosotros. Okay. Dejamos de pensar en servir y ya es en esa experiencia, en brindar experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Servir es yo le doy al cliente lo que me está solicitando. Okay. Experiencia es dar esa milla extra. Entonces, cuando estamos en la capacidad de ya decir, damos empoderamiento a nuestra gente, les damos estas herramientas que hoy a través de todas estas charlas la gente se está acercando a lo que es la experiencia. Primero fue con la estructura, con todo lo que vienen haciendo, ahora con esto. Creo que ahí empezamos a hacer ese switcheo diferente, de que no es servir, no es atender, esa es la base. Lo importante en una compañía céntrica o centrada en la experiencia es que vamos esa milla extra, ese pasito más en cada interacción que tenemos, tanto con el cliente externo como con el cliente interno, porque todos estamos en pro a dar un buen servicio desde el proceso que manejemos. Entonces ahí es ese switch en donde cambiamos el mindset. Ok, fabuloso. María Patricia, en el rol que juegas en la organización, siempre la alta dirección dice lo importante es ir no tanto a la velocidad, sino en la dirección correcta. ¿Cómo sabemos que vamos en la dirección correcta en el grupo EPM en este propósito de clientecentricidad? Bueno, buenas tardes para todos. Claro que sí, yo creo que lo más importante, digamos, ha sido tener definido dentro de la estrategia pues el concepto cliente-usuario. Okay. O sea, desde la estrategia, digamos, ya está visibilizado.
y ya luego traducido en una, como lo decía Catalina, en una estructura organizacional que entiende que aunque, y también lo decía Margarita, que no está solamente en una dependencia, pero sí, digamos, hay unas dependencias importantes donde el gobierno ya está definido, tanto a nivel de grupo, porque hay una vicepresidencia de experiencia cliente y usuario, como en el ejecutor, donde también tenemos una gerencia de experiencia al cliente. O sea, ese lugar es importante dentro del gobierno. Y adicionalmente, dentro de nuestros objetivos estratégicos, está también la medición de la experiencia del cliente, que por lo que no se mide no se mejora, y también está otro concepto muy importante que hemos venido integrando, que es la experiencia del empleado. Entonces, digamos, el tener ya esas dos experiencias medidas como objetivos estratégicos, también como directivas dentro del grupo empresarial, pues se va notando, digamos, el progreso que vamos teniendo en esa experiencia y en lo que queremos nosotros significar. Es muy importante el tema de la, digamos, de la unión o de la integración de la experiencia del empleado con la experiencia del cliente, en la medida en que los clientes también vivan experiencias memorables, pues esas experiencias memorables las van a ver reflejadas en la atención a nuestros clientes usuarios. Ok, espectacular, gracias. Santiago, ¿cómo se construye una cultura clientecéntrica en servicios públicos? Un sector tremendamente regulado, tarifas reguladas, donde además existe una percepción de que esto, lo público, a veces no funciona tan bien. ¿Cómo construimos una organización clientecéntrica del Grupo EPM en este propósito? Bueno, un cordial saludo a todos. La regulación es un elemento clave en la prestación de los servicios públicos porque establece una base común de condiciones y que buscan fundamentalmente proteger al cliente usuario para que en teoría no sea abusado por quien presta el servicio. Ese es el gran propósito de la regulación. Entonces, una empresa de servicios públicos que se conforme con solo cumplir la regulación, estaríamos planteándola como en la base del nivel de servicio, de lo que le está entregando a los clientes usuarios. Para poder avanzar en este camino hay que trascender a la regulación y entender que ese concepto básico queda muy corto para las expectativas que las nuevas generaciones y los nuevos clientes tienen. Una cosa es uno llegar por primera vez con un servicio público, agua o energía, a una parte de un territorio donde las personas están, digamos, por primera vez teniendo ese impacto de calidad de vida que lo hemos vivido en algunas ocasiones nosotros, y otra muy distinta es con un público que ya da por sentado que los servicios están allí y que la calidad está allí. Okay. Esa expectativa sube y si no somos capaces de trascender a lo regulatorio, pues seguramente no vamos a avanzar en el camino que queremos llegar. Fabuloso, Santiago, muchas gracias. Margarita, continuando con esta línea de conversación, servicios públicos regulados, digamos, existen unas camisas de fuerza y uno podría decir en el mundo de los genéricos, la única diferenciación es precio, tarifa. ¿Cómo rompemos eso y nos vamos más hacia una experiencia, algo que emocione más, que me voy con el que la tarifa sea más baja? ¿Cómo hacemos eso? Mauricio, si descontamos el precio, digamos como factor de diferenciador, porque yo creo que hay una estrategia también, pero en el caso de los servicios públicos no es fácil, y ya lo explicaba justamente Santiago. Creo que en el caso de servicios públicos y en general, yo diría que muchos productos, bienes que van, digamos, de cara a los clientes y usuarios, lo más importante es generar una experiencia positiva. Yo pienso que esa experiencia positiva se puede generar a través de 3 aspectos. Okay. Uno, que tiene que ser la generación de confianza. Las organizaciones generamos confianza, podemos lograrlo. Y yo creo que la confianza, cuando uno confía en una entidad, en una organización, confía en los bienes que me está entregando en el servicio, pero más allá del bien o del producto, en el valor que me está entregando a través de esa prestación de ese servicio. Lo otro que creo que va de la mano de la confianza son la simplificación en los trámites. Y eso pues nos cae a nosotros como anillo al dedo, como un esfuerzo y un reto permanente. O sea, cuando uno complejiza digamos, la relación con el cliente usuario, eso desmotiva, eso no genera experiencias positivas. Entonces, en la medida en que estemos trabajando por simplificar procesos, por hacer, digamos, que los procesos sean mucho más
claros de cara al cliente usuario, es decir, que las transacciones sean mucho más, digamos, intuitivas, inclusive a través de los canales, que la factura sea lo más clara posible, que nos den una atención oportuna, que nos den una solución a todas las, digamos, asuntos que tengamos que resolver como cliente usuario. Obviamente, mi conexión con esa organización va a ser más alta. Ese es un primer factor. Yo diría que es confianza y simplicidad, simplicidad en lo que hacemos. El segundo, conocer muy bien a los clientes y usuarios. Nosotros no todos los clientes y usuarios son iguales, tienen necesidades diferentes, tienen expectativas distintas, tienen inclusive lenguajes diferentes. No es lo mismo, digamos, un cliente muy joven, muy proclive a temas que tienen que ver con impactos ambientales, cómo conecto como organización con una necesidad que está sentida en un segmento del mercado donde buscamos la economía circular, inclusive en la prestación de los servicios públicos, o cómo le hablo a un industrial que está buscando un proceso, digamos, que le ayude a mejorar su productividad, o a un hogar que obviamente está buscando otro tipo de soluciones. Entonces, conocer al cliente usuario se vuelve otro elemento fundamental para esa experiencia positiva. Y creo que finalmente tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho, y es la conexión con el corazón. Yo creo que las personas conectamos con las organizaciones y debe haber cierta afinidad con lo que una organización refleja en su propósito. Es decir, qué tanto me conecto con los valores que proclama esa organización y qué tanto resuena en mí como cliente usuario. Cuando se logra ese enganche, digámoslo, emocional, y esa conexión con nuestros clientes usuarios a través de los valores que inspiramos, pero que no solamente son declarados, sino que los vivimos, porque tienen que ser evidentes, y eso lo hacemos todos los colaboradores de una organización. Por eso me gustaba mucho cuando María Patricia ahora hablaba, porque siempre he creído que el grupo de interés más importante, inclusive por encima del cliente usuario, es el colaborador de una organización, porque él es el que motiva la acción para que ese cliente usuario se sienta bien. Entonces, fundamental ese enganche en esos principios, valores, en ese propósito organizacional. Me encanta porque nos deja de antesala la conversación con Catalina en el entorno de la cultura. En la definición amplia de cultura es lo que sucede cuando nadie mira. Es cómo nos comportamos en el cómo, si tenemos esa vocación de servicio. En el rol de ustedes, de líderes, ¿cómo fomentan la cultura clientecéntrica? ¿Cómo inspiran a los equipos a esto que tú acabas de decir? Bueno, yo creo que estas actividades precisamente hacen parte de donde participa toda la empresa, hasta las filiales están participando esta vez desde cada una de sus ciudades. Entonces yo creo que eso es un punto importante, porque no es solo hablarlo, sino también hacer actividades con unos speakers que han sido de talla internacional, muy interesantes, donde nos dan las herramientas pues para todo lo que decía Margarita, para ser simples, claros, esa pasión, bueno, transmitirle todo eso al cliente usuario. Hay otro tema importante, y es que tenemos que partir, la experiencia tiene una metodología y tiene, digamos, un resumen, 3 pasos importantes. El primero, y en el que estamos ahora, que es construir pues, sobre lo que ya se viene haciendo, es cuál es esa declaración y cuál es ese propósito que nosotros le queremos dar a nuestro cliente usuario, ¿cierto? Entonces, primero es trabajar en eso, obviamente con todo el equipo del núcleo, pues y también pues con todos los equipos para definir. De ahí hay que sacar las mediciones que queremos hacer. Sabemos que existen los indicadores operativos y los indicadores de experiencia. Entonces, no solo nos podemos basar en el NPS, en el esfuerzo, en la satisfacción, sino también tenemos que definir con los diferentes negocios cuáles son esos indicadores operativos de cara al cliente usuario. Y lo otro es empezar a trabajar en esos dolores o en esas fricciones que tenemos. Lo que estamos haciendo bien, pues bien, lo que podamos mejorar, pero empezar a trabajar en esos procesos ya con las metodologías Journey, flujos de cliente, para poder ya mejorar esa experiencia, y eso es como todo un ciclo que vuelve y se mide hasta garantizar que ya estamos brindando una buena experiencia. Entonces, digamos que complementando a todo lo que decía Margarita, es también empezar a utilizar esa metodología al interior, donde sintamos que nos medimos en los indicadores, mejoramos donde tenemos que mejorar y volvemos a medir. Y todo esto es con indicadores
de gestión, pero también con aquello que se llama la voz del cliente. Ok. Entonces, trabajar con base en eso es muy importante. Muchas gracias. María Patricia, ahí en estos temas de experiencia se menciona que en materia de talento humano contrata el corazón porque la tarea se aprende. ¿Cómo garantizamos que quienes nos acompañan hoy, son integrantes del grupo, están conectados en el corazón para entregar eso a nuestros clientes usuarios? Bueno, yo creo que esta empresa particularmente ha tenido muy claro esa característica de lo que nos conecta. O sea, nosotros aquí en EPM tenemos un sentido de pertenencia muy, muy grande y yo creo que eso es lo que tenemos que trasladar hacia nuestros clientes. Pero digamos, en esa construcción lo que se ha venido haciendo es, yo creo que un tema muy importante es que nosotros en el tema del liderazgo, el liderazgo lo consideramos como un movilizador de la cultura. Y en esa medida, pues digamos, tratamos de buscar cerrar brecha en las competencias y tenemos 4 competencias declaradas que son, digamos, la empatía, la valentía, la visión y el servicio. Y digamos, dentro de todas esas características o esas competencias, pues se trabaja fuertemente en todos nuestros líderes y también entendiendo el liderazgo que no son solamente los directivos, sino el liderazgo en sí mismo. Y esos líderes, digamos, acompañan a las personas en sus equipos, entonces las empoderan, ellos se sienten, digamos, reconocidos, empoderados, en todo ese ciclo que también, así como hay un ciclo un ciclo de vida laboral, un ciclo para el cliente, donde se mide, también existe dentro de nuestros empleados que medimos la experiencia del empleado en todo ese ciclo de vida laboral, en cada una de las etapas desde que entra hasta que se desvincula la organización, y en todas esas etapas también tratamos nosotros de buscar que tenga una experiencia memorable que pueda ser luego traducida en esa experiencia memorable que estamos esperando del cliente. Gracias, María Patricia. Nos dejas el preámbulo para Santiago en cuanto mencionaste una palabra que es empoderamiento. Y me gustaría preguntarle a Santiago, el empoderamiento, digamos, en términos generales, uno dice la gente no toma decisiones porque tiene miedo a que lo llamen a descargo, se lo descuenten o lo echen. Entonces, ¿cómo hacemos para empoderar? Si queremos dar esa milla adicional, ¿cómo empoderamos a nuestros equipos para que hagan lo necesario para deleitar, enamorar y conectar con nuestros clientes usuarios? Bueno, yo creo que es viviendo en parte nuestros valores. Nosotros hemos estado promoviendo valores como la calidez, la cercanía, y eso se logra viviéndolos, no solamente enunciándolos. Cuando tenemos la oportunidad de internamente dar fe y testimonio de cómo estamos viviendo estos valores, eso se empieza a reflejar como una cascada en toda la organización. Y eso es muy valioso. Yo he visto, por ejemplo, personas operarios de aseo de una de nuestras empresas filiales en varias, que están barriendo una calle y va a cruzar un adulto mayor la vía, suspenden la tarea, van y le dan la mano y lo cruzan, ¿cierto? O cuando tenemos un trabajo en acueducto que hay personas con movilidad restringida que no pueden ir a buscar el agua, alguien que está en una prisión, en un hospital, en un lugar de adultos mayores o niños, vamos hasta ese sitio y le llevamos el agua a casa, o que tiene una condición de salud particular. Cuando una organización se ocupa y se preocupa de que esas necesidades tan particulares, tan básicas y tan simples, pero tan profundas, sean satisfechas, marca una diferencia muy grande. No es lo mismo un trabajo masivo como un carro tanque distribuyendo agua en una suspensión del servicio, que poder llegar a cada hogar, a cada persona con la necesidad específica. El esfuerzo es enorme, pero la satisfacción es mucho más que el esfuerzo que hacemos. Cuando entendemos eso, lo vivimos y lo ejecutamos, vamos en la dirección correcta. Gracias, Santiago. Una pregunta, claramente vivimos en la época de la inteligencia artificial, como una tecnología transformacional de uso transversal. ¿Cómo alineamos esta circunstancia de la inteligencia artificial y la clientecentricidad en el grupo EPM? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial pues llegó y está, digamos que en todas las industrias está generando de alguna manera un cambio, una modificación muy grande en la forma de hacer las cosas. Cada vez hay mayor inclusive autonomía, inclusive en los mismos clientes usuarios para hacer
y resolver muchos asuntos, pero creo que en las organizaciones la inteligencia artificial puede ser enfocada justamente a romper barreras que hemos tenido de pronto en procesos de pronto más demorados, más complejos, en hacerlos mucho más ágiles y que esa velocidad se vea reflejada en una atención más oportuna, más clara, más inclusive coherente. Sin perder de vista, creo que el tema del cuidado también, y es la atención presencial y personalizada. Nosotros tenemos que entender que tenemos clientes usuarios de todas las gamas y colores, y hay personas que son muy inclinadas a los temas, digamos, tecnológicos, digitales, pero hay otras que no. Nosotros tenemos unos clientes usuarios que están en zonas rurales con otras condiciones, y yo creo que un reto para las organizaciones en general es cómo aprovechar la virtud de la inteligencia artificial sin abrir brechas justamente en otros terrenos. Entonces, por ejemplo, lo mencionaba en el tema de atención al cliente, cómo utilizar la tecnología y la inteligencia artificial, pero no entender como una barrera o como una posibilidad de distanciarnos de ese cliente usuario que a lo mejor requiere una condición y un tratamiento diferenciado. Entonces, sí, utilizar todas las ventajas, incorporarlo en hacer procesos mucho más ágiles, inclusive en temas predictivos también, de comportamientos, de entendimientos, de hábitos de consumo, de gustos, de preferencias, pero también en temas en particular de atención, tener la capacidad para discernir en cuáles clientes usuarios yo, a pesar de que me apoyo en tecnología y en inteligencia artificial, tengo que mantener la presencialidad en muchos asuntos o el relacionamiento cara a cara. Creo que ese es el sano equilibrio que tenemos que mantener. Fabuloso. Catalina, en materia de experiencia uno habla siempre del reto de eliminar fricción y reducir el tiempo, porque el tiempo es, digamos, uno de los valores más importantes del cliente usuario. No va a perder tiempo. Yo no conozco a nadie que le guste hacer fila o que le guste llenar muchos papeles. En una empresa multinacional latina como SPM, multiservicios, que está en agua, está en energía renovable, está en varias industrias, ¿cómo haces ese reto? ¿Cómo integras eso? Bueno, yo creo que hay como 4 puntos inicialmente donde nos debemos focalizar. El primero, lo hemos hablado todos, es procesos más simples, más cercanos, ese trámite que no genere esa fricción. Entonces nos toca diseñarlo no desde el proceso, sino desde el cliente usuario, con todo lo que hoy manejamos con Journeys y esa metodología. Entonces ahí está la personalización, hay una cantidad de cosas que ya hoy se usa cuando se habla del término journey o flujo de cliente. El segundo punto importante es lo que tú decías, es potencializar nuestros canales digitales. Hoy la autogestión, no solo para los servicios públicos, hoy si uno va al banco, tiene temas de banco, cuando uno va al banco tiene que hacer una transacción con el banco, con el seguro, todo es mucho ya en el mundo digital, en canales digitales y autogestión. Entonces creo que ahí tenemos un tema muy relevante. Lo otro y lo que insisto es medir. María Patricia lo decía ahora, lo que no se mide no se mejora. Entonces ahí tenemos que saber dónde estamos parados, qué hay que mejorar y a dónde queremos llegar. Y por último, la pregunta que le hacías a Margarita, la inteligencia artificial, utilizarla en pro automatizaciones, en pro a la calidad, en pro a muchas cosas que hoy no es verlo como una barrera, sino como lo integro para que me genere valor de cara al cliente usuario. Ok, fabuloso, gracias Catalina. María Patricia, en materia de las nuevas generaciones, están los millennials, los centennials, ¿cómo aseguramos que estamos atrayendo el talento que nos va a permitir triunfar en el futuro? Porque, y te doy un poco de contexto, he tenido conversaciones con presidentes de multinacionales, compañías muy relevantes como el grupo EPM y sus empresas, que dicen, hay unos que se acomodan, dicen, oye, es una realidad, van a pasar algunos muy pocos años y se van porque ahorran y se van de viajes. Hay otros que dicen, tenemos ese reto, que tenemos que retenerlo, pero no sabemos porque ya no era lo de antes. ¿Cómo lo están logrando? ¿Cómo estamos reteniendo el talento que nos va a permitir triunfar hacia adelante?
Bueno, yo creo que hay un tema aquí difícil y muy retador para nosotros, porque esto ha sido una empresa que ha tenido una estabilidad laboral importante. Entonces, digamos, muchas personas se quedan y han entrado para permanecer por muchos años, y las nuevas generaciones de las que hablas, pues básicamente tienen otra idea, ya lo he mencionado, y nosotros lo que pensamos es vincularlos y segmentar también, digamos, en esa gestión del talento humano, hacer también una segmentación, ¿cierto? O sea, porque no a todo mundo podemos tener las mismas, esperar lo mismo de cada uno. Entonces, digamos, pues ahí es claro que muchas de estas personas más jóvenes, pues lo que están pretendiendo, pero con lo que se entusiasman es teletrabajo, más tecnología, pero nosotros también vemos una ganancia en esa diversidad de compartir entre ese talento joven y talento ya mayor, donde haya mucha transferencia de conocimiento, y creemos que eso se puede aprovechar, ¿cierto? O sea, digamos, dentro de un concepto de diversidad. Entonces, digamos, para nosotros el talento, ¿cómo lo atraemos? Digamos, con esas posibilidades también que brindamos de segmentar y mirar, por ejemplo, en una entrega de beneficios, cuál es la mejor forma de entregarle beneficios. Ya no es las familias tradicionales, digamos, tenemos otros retos muy importantes que estamos trabajando y revisando, y obviamente trabajando con ellos en esas mismas definiciones, porque, digamos, en la medida en que trabajamos con ellos y los vinculamos, pues ellos van a tener también esas propuestas que son, digamos, las que ellos están esperando, que llenan sus expectativas. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Santiago, una pregunta acerca de pues, EPM, el grupo de empresas de EPM, ¿cuántos años tiene? ¿Más de 70? 70 cumplidos. 70 cumplen, imagínense. Uno ve sectores como el sector bancario, hace unos 20, 30 años habían 20 punta bancos y eso, y eran muy sólidos, muy estables, poca competencia. Hoy, más de 2.000 fintechs, que son empresas que venden tecnología haciendo disrupción en los diferentes eslabones de la cadena de valor, típicamente de un banco. Y el mensaje es, así ustedes estén consolidados como muy pocos oferentes, disrupción va a llegar. Sí. ¿Cómo nos preparamos en un mundo que la disrupción es de agilismo, de celeridad, de ser audaces, con la manera en que las empresas del grupo se comportan y vienen? ¿Cómo cumplimos ese reto para ser competitivos y blindarnos de la disrupción? Muy interesante, Mauricio. Yo creo que eso ya no es que va a llegar, ya llegó. Ya lo estamos viviendo con diferentes intensidades en diferentes servicios. El tema de energía eléctrica es el que de pronto tiene más impacto en este momento, y hay una gran dinámica de una serie de actores que aparecen en esa cadena de valor de la prestación del servicio de energía, que generan una competencia y una dinámica de mercado muy grande. Pero no solo ahí, también, por ejemplo, en acueducto empiezan a aparecer otras opciones. Yo creo que hay unas cosas muy importantes que resaltar. Primero, nosotros tenemos que afianzar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra capacidad en lo que hemos sido muy buenos. Tenemos que mantener ese estándar y superarlo. Y segundo, abrir opciones a nuevas soluciones, que no necesariamente tienen que ser en un mercado regulado, como de servicios públicos. Hay opciones que, si nosotros podemos engancharlas con lo que hacemos ya desde la prestación de servicios públicos, vamos seguramente a satisfacer de mejor manera esas necesidades particulares de los clientes. Y es lo que muchas veces estos nuevos actores están aprovechando, que si nos quedamos mirando solo lo que la regulación nos permite, pues muchas veces se nos convierte en una barrera para llegar a prestar otros servicios de manera diferencial. Yo con mi equipo de trabajo en el sector de agua les digo, cualquier persona que venga a pedirnos agua le tenemos que decir que sí, no necesariamente con el servicio público domiciliario de acueducto, pero tenemos que tener la capacidad de darle una solución complementaria que nos permita que él pueda tener ese servicio que busca a través de nosotros. Y en eso hemos venido trabajando. Fabuloso, Santiago, muchas gracias. Bueno, ya esto ha sido, aquí podemos pasar horas y horas. Una última pregunta a cada uno, y es la misma pregunta para todos. Esto parece reinado de belleza. A todos los participantes va la misma pregunta. ¿Qué compromiso desde cada una de las vicepresidencias de ustedes van a asumir en esta transformación clientecéntrica de la organización? Bueno, yo pienso que absoluto compromiso desde hace mucho tiempo, porque la verdad yo sé que el impacto que nosotros generamos en la vida de las personas es muy, muy grande, muy grande.
Entonces, desde energía en particular, que es donde estoy en este momento, obviamente comprender más a ese cliente usuario. Nosotros, y lo mencionaba Santiago hace un momento, ya tenemos prosumidores en el negocio de energía, es decir, clientes usuarios que no solamente producen su propia energía, sino que también inyectan energía a la red. Entonces, entender ese tipo de comportamientos de nuestros clientes usuarios, entender que quieren otras soluciones, inclusive temas como las energías renovables no convencionales, entender la particularidad de lo que debemos de aumentar, pero también, además de ese conocimiento del cliente usuario, creo que hay una responsabilidad muy grande y la voy a tocar como un punto muy coyuntural para Colombia. Y nosotros estamos enfrentando una situación muy compleja de desacople entre la oferta de energía y la demanda. La demanda está creciendo mucho más que la oferta de energía y seguramente vamos a tener unos años un poco más complejos si se presentan fenómenos como el fenómeno del Niño. Entonces, también nuestra responsabilidad con ese cliente usuario y nuestro compromiso con ese enfoque hacia el clientecentrismo es ayudar a que nuestros clientes usuarios, uno, también promuevan en sí mismos, en sus diferentes responsabilidades, roles, ya sea una industria, un hogar, un uso responsable de los servicios públicos, porque también no es solamente el conocimiento y lo que te puedo brindar como organización, sino también la responsabilidad en la información que te tengo que dar. Y en ese sentido creo que ahí vamos a tener también un rol muy importante desde las dependencias como la Vicepresidencia de Experiencia Cliente-Usuario, desde la Vicepresidencia de Talento Humano y Arquitectura Organizacional, desde la de negocios obviamente de aguas y en general de todos, porque nuestra responsabilidad no es solamente conocerlos muy bien y estar en clave y perspectiva de cliente usuario en todo lo que hacemos, como poner ese sombrero cada vez que se toma una decisión, sino también en la responsabilidad de dar información clara y oportuna para que se tomen decisiones también en situaciones coyunturales como la que menciono. Buen compromiso. Que quede todo esto bien grabadito, por favor. Volveremos al libreto. Catalina, compromiso. Bueno, digamos que desde la parte de la vicepresidencia de cliente y usuario, de experiencia, es muy importante la metodología. Digamos que es traer esa metodología, la medición, es lo que te decía ahora, es trabajar muy de la mano con todos, con recursos humanos también, con todos los negocios para mirar qué es ese propósito que nos vamos a dar, cómo lo vamos a plasmar, cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a retroalimentar. Yo creo que lo hemos dicho en varios escenarios, la experiencia no es solo de la vicepresidencia, es de todos, pero sí creo que la responsabilidad de nosotros es esa metodología y esa medición y enfocarnos en dónde están los dolores o dónde nos tenemos que ir para mejorar cada vez más. Entonces, mi compromiso es básicamente metodología y medición. Me encanta cuando dicen mi compromiso es, ahí queda anclado. Grabado. Sí, María Patricia, cuéntanos, tu compromiso. El compromiso desde la Vicepresidencia de Talento Humano y Arquitectura Empresarial será en términos también de cómo brindamos cada vez mejores experiencias a nuestro talento humano para que esas personas puedan reflejar a los clientes y digamos podamos construir esa satisfacción y esas experiencias memorables en los clientes. Digamos ahí hay un gran reto porque es muy importante integrar esos dos conceptos de experiencia del empleado con experiencia del cliente que apenas hoy se empiezan como a juntar. ¿Y por qué hay una brecha ahí? Porque digamos acá en EPM empezamos con los dos conceptos aislados. Y digamos, apenas estamos empezando como a encontrarle la integración y creo que eso es propio no solamente de EPM, sino que apenas está como empezando con ese concepto de la integración, como el entender que la experiencia del cliente, mejor dicho, eso es un matrimonio indisoluble. Sí. O sea, yo no puedo tener una experiencia del cliente si no tengo empleados felices y empleados, digamos, con experiencias memorables. Eso es, digamos, completamente imposible. Entonces, digamos, en esa medida, pues yo creo que tenemos un reto muy, muy importante y es que todo nuestro talento, pues primero que se entienda y que sean conscientes de la contribución que cada uno de ellos hace, porque muchas veces, digamos, pues se tiende a pensar que solamente las personas que están en el front, pues son las personas las responsables de la experiencia del cliente usuario, pero digamos que todos tenemos una responsabilidad, pero a veces no es muy visible. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de ir insertando todos estos conceptos en la cultura, con la repetición, con la visibilidad,
Entonces creo que el reto es muy, muy grande. Fabuloso. Santiago. Bueno, mi compromiso lo voy a enumerar en 3 elementos. Uno, tomando unas palabras que dijo hace un momento Margarita, el primer elemento yo creo que es muy importante, es comprometerme a simplificar procesos y agilizar la toma de decisiones. Tal vez la sociedad actual lo que menos tolerancia tiene es a esperar. Podría gastar más dinero, pero no a esperar. Yo creo que eso es un llamado que recibimos cada vez con más fuerza de todo el entorno. Y creo que es una necesidad para nosotros. El segundo es compromiso para un elemento que es muy vital en los servicios que me corresponde liderar en el caso particular del acueducto, porque es el único servicio de los que prestamos que no lo tomamos. Los demás los usamos, pero este no lo tomamos. Y tiene una connotación muy especial por eso. Y es que, al igual que lo decía hace un momento Margarita, hay una crisis hídrica a nivel mundial que solamente surge cuando alguna ciudad tiene un impacto importante de racionamientos, de suspensiones de servicio porque se le acabó el agua. Nosotros estamos comprometidos a que el agua aquí la podamos garantizar 50 años más. Ya quien llegue en 50 años va a tener la oportunidad de tener otra estrategia, pero hace 12 años venimos trabajando en una estrategia de seguridad hídrica que nos ha dado excelentes resultados. Nosotros acabamos de pasar en el país un fenómeno del Niño que nosotros aquí en la ciudad y en toda la región lo vivimos con total tranquilidad gracias a esa estrategia que hemos venido desarrollando y que tenemos que seguir desarrollando, porque lamentablemente el agua no tiene sustituto. Cuando no hay energía yo puedo tener gas, y si no petróleo, y si no carbón, y si no leña, pero algo podría hacer. ¿Pero qué hago si no hay agua? Por dinero que tenga y recursos que tenga, si no hay agua no tengo opción. Entonces es muy importante eso. Y lo tercero, que me parece que es un elemento que nosotros todavía tenemos un margen de aprovechar mucho más, es informar mejor a nuestros clientes usuarios. Es darles a entender de una manera muy simple este mundo en que nos movemos nosotros, que está lleno de regulaciones, formulaciones matemáticas y requisitos, y que realmente muchas veces cuando interactuamos con ellos es difícil hacernos entender. Yo siempre trato de decir, ¿cómo le explicaría yo esto a mi mamá? ¿Cómo le explicaría yo esto a mi abuelita? Para que me entienda de lo que le estoy hablando. Porque típicamente la misma ley nos obliga a responder con una cantidad de artículos y parágrafos y la gente se queda como que le estamos evadiendo la necesidad que tiene. No, tenemos que encontrar la manera de, cumpliendo lo que la ley nos establece, en términos muy simples, ganarnos cada vez más esa confianza, hablarle muy directamente, puede ser en otros escenarios, pero hay una cantidad de temas en este mundo de los servicios públicos que no son fáciles de explicar y que son aprovechados muchas veces para manipular la información y la decisión de la gente. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy grande que hacer todavía como grupo. Bueno, agradecerles infinitamente porque qué inspiración y qué secretos y qué admiración con una empresa o con una organización de empresas como la del Grupo EPM, con unos temas tan trascendentes. Uno pierde la dimensión de lo que estamos hablando acá, del agua, que es la vida, de la electricidad, que no es la electricidad, es el desarrollo. Cuando llega la electricidad no llegó la luz, llegó la educación, llegó la salud, llegó todo acompañado. Pues me encanta, muchos éxitos. Haremos la tarea el próximo año, evaluaremos los compromisos, ¿o no, Catalina? Van a llamar Haremos. a rendir cuentas. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.